Hablemos de Derecho, Academia Colombiana de Jurisprudencia. Hoy estamos con nuestro secretario general, el doctor José Celestino Hernández, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Gran Colombia y candidato a doctor de la Universidad de Jaén. En su tesis doctoral, respecto de la cual el país tiene una gran expectativa, y ustedes van a entender por qué, aborda el tema de la paz como deber, la paz como derecho. Y es un tema fundamental en nuestro país porque vivimos en conflicto. Causas, origen del conflicto que imponen implementar políticas muy audaces para lograr la paz. Gracias, doctora Sandra, por su pregunta y por su presentación. Sí, la verdad, Colombia ha vivido hace muchos años un conflicto armado que no tiene fin. Seguimos en él, hemos tratado de solucionarlo, pero no lo hemos conseguido. Dicen que el conflicto se originó, algunos en la época de las bananeras, en el año 1928, otros que con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, otros con los bombardeos del Pato en 1960, donde surgieron las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, dos de las guerrillas más antiguas de Sudamérica. Otros dicen que después el narcotráfico en los años 80 vino a darle combustible a eso y por eso ya no son solamente el Estado contra los subversivos, sino que hay un tercer actor, lo cual hace mucho más complicada la situación. Y finalmente esa mezcla con el narcotráfico hizo que surgieran investigaciones como la parapolítica y la farpolítica que involucraban a políticos de nuestro país. Por eso no ha sido tan fácil solucionar el tema. Muy complejo como es los acuerdos o procesos de paz que ha emprendido Colombia. ¿Cuáles han sido los principales en estos tiempos recientes? Hablemos de mediados del siglo pasado hoy. Doctora Sandra, primero hacer una precisión. En Colombia contamos con una ley permanente a nivel penal y un procedimiento penal, pero indiscutiblemente para solucionar un problema de un conflicto armado, aplicar la legislación no se puede hacer. Por esa razón hablamos de 3 episodios de aplicación de la justicia transicional, que es aquella llamada a pasar de una guerra a una paz y pretender por unos mecanismos judiciales y extrajudiciales llegar a unos acuerdos que sean aceptados por aquellos que, por ejemplo en el caso colombiano, nunca han sido vencidos en combate. Entonces, si hubieran sido vencidos, estarían en la cárcel y estarían pagando normal, pero como no han sido vencidos, el primero fue la Ley de Justicia y Paz en el año 2005, la Ley 975, a través de los cuales se desmovilizaron en el gobierno del presidente Uribe los mal llamados paramilitares y se reincorporaron a la sociedad, con algunas anotaciones que hay que hacer al respecto. En el año 2016 estamos hablando de los acuerdos de La Habana, en los cuales las FARC se convirtió en un partido político y se reincorporaron a la sociedad, y es lo que está juzgando la actual JEP, la Justicia Especializada para la Paz. Y en este momento el actual gobierno nacional está con su política de la paz total, en donde pretende involucrar no solamente factores o grupos con disidencia ideológica, sino también se pretende entrar al narcotráfico, grupos de narcotráfico y delincuencia común. Entonces es una mixtura extremadamente complicada y, como digo, seguimos en medio del conflicto. Triste realidad. Le voy a pedir algo imposible. Hágame un balance de la Ley de Justicia y Paz, hágame un balance del Acuerdo de La Habana. Uy, doctora, en poquísimos minutos. En tan pocos minutos es breve. 9 millones de víctimas del conflicto armado que no han sido reparadas, que no han obtenido verdad, que no han encontrado la verdad, ¿sí? Y especialmente que no se les ha garantizado que no se repita esa violencia. Primera parte. Segunda, las penas que se pretenden imponer a quienes han agredido la ley o han afectado tan violentamente a la sociedad son inmensamente menores a las que les correspondería en la justicia ordinaria. Si estamos hablando de un homicidio, que la mayoría son casos de homicidio, a una sola persona en la justicia ordinaria se le podría imponer de 50 a 60 años. En tanto que a un comandante paramilitar, por ejemplo, con la ley 975, por 100, 200, 500, hay un comandante que tiene 600 homicidios. No solamente él que los haya hecho de manera material, sino que fue el autor por cadena de mando. Entonces le pusieron 8 años de reclusión. Difícil aceptar la justicia en esos términos. ¿Para dónde vamos?
¿qué va a pasar con la JEP? ¿Ha sido satisfactorio el rendimiento de la JEP? El país reclama al menos la solución de un caso. ¿Cuántos años lleva funcionando? ¿Qué va a pasar con la JEP? ¿Y qué va a pasar con la paz total? Pues, doctora, trataremos de ser muy sintéticos en decir que el acuerdo de La Habana del año 2016 tiene muchas condiciones en su aplicación, hasta el punto que la JEP hasta el momento no ha producido ninguna sentencia, ¿sí? Llevamos casi 10 años, pero si lo comparamos con Justicia y Paz, llevamos 20 años, pero se produjeron 100 sentencias y algo se hizo. No lo ideal, pero algo se hizo. Lo preocupante es que con la actual política de la paz total no se ha implementado ni siquiera un acuerdo real con ninguno de los grupos que se pretenden involucrar. Entonces, ¿para dónde vamos? Creo que hubo un grupo en el sur del país, un grupo muy pequeño, muy poco representativo, sí, hace unos 2 meses, de resto no hemos tenido... Sí, pero realmente no es equitativo con la violencia que actualmente está viviendo el país y el conflicto que no ha sido resuelto. Una pregunta políticamente incorrecta. ¿Fracasó el acuerdo de La Habana? Por el bienestar de los colombianos espero que no, que le demos un tiempo, un giro como se le dio por ejemplo a Justicia y Paz, de que se reformó la ley inicial para poderle dar unos mecanismos reales a la aplicación de justicia. Muy importante, yo creo que su tesis va a ser un aporte muy valioso en ese punto. Gracias, la esperamos doctora, con mucha expectativa y esperanza. Muchas gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias, doctor Celestino.